Y como anunciábamos en redes sociales, nos encontramos con Micaela León, quien nos hablará de la lengua materna. Hola Micaela, bienvenida a Ahorita. Buenas noches, Roxana, muchas gracias, ¿no?, por permitirme estar acá. Cuéntanos, cuando se dice lengua materna, ¿de qué estamos hablando? Es normal, ¿no?, que cuando alguien escuche hablar de lengua materna, piense que la lengua materna es la lengua que hereda de la madre. Sin embargo, no es así. La lengua materna es la primera lengua que adquirimos cuando estamos creciendo. Es decir, la primera lengua que aprendemos. Pero obviamente hay casos en los que, por ejemplo, en una casa pueden hablar aymara y español. Entonces el niño o la niña está en contacto con estas dos lenguas. Por lo tanto, una persona puede tener dos lenguas maternas. ¿Será posible que nos digas a nivel mundial cuál es el registro de lenguas maternas que existen? Según la UNESCO, hay alrededor de 6.500 a 7.000. O sea, no hay un número exacto, ¿no? Porque pues se necesita realmente gente que investigue esto, ¿no? Recursos, son un montón de cosas. Pero hay alrededor de 6.500 a 7.000 en todo el mundo, entre lenguas indígenas y no indígenas también, ¿no? Y como te digo, cuando hablamos de una lengua materna, puede ser que estemos hablando de una lengua indígena, como el aymara, el quechua, el guaraní, o también el inglés, o el alemán, o el chino. Estas también son lenguas maternas, ¿no?, de otras personas, porque se han criado escuchando estas lenguas. En el caso boliviano, ¿cuántas lenguas maternas tenemos? Sí, de hecho, justamente en la última constitución política del Estado, en el artículo 5, actualmente sigue escrito, ¿no?, es oficial, se declaran oficiales 36 lenguas indígenas de Bolivia. Y Bolivia ha marcado historia a nivel de Latinoamérica por tener este artículo en su constitución política, ¿no? No todos los países tienen esto. Bolivia ha estado muy adelantado en cuanto, voy a, entre comillas, hablar de lenguas indígenas y leyes. En nuestra constitución dice que tenemos 36 lenguas indígenas. Sin embargo, de estas 36, actualmente 3 ya están desaparecidas, muertas, ¿no? Pues de acuerdo a ciertas investigaciones, estas 3, ¿no?, son la puquina, la guarasugné, o también pauserna, y la tercera es la toronoma. Sabemos del arduo trabajo que realizas en la difusión y resguardo de la lengua quechua. Cuéntale a la audiencia en qué consiste tu activismo. De algún modo, la modernización está acabando con las lenguas indígenas, pero creo que también podemos utilizar esto como herramientas para promover, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Podemos como reinvertir esto igual. Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando sobre el quechua, pero en castellano, ¿no? Entonces, probablemente tú me digas, me está viniendo a hablar del quechua, pero en castellano, pero en verdad yo estoy utilizando el castellano, pues, para poder llegar a vos, ¿no?, a ustedes. Y así, ¿no? Entonces siempre hay que pensar en eso, ser muy reflexivos. Y es así como en el internet, pues dije, ¿no? Yo me animaré también a crear material. Yo me dedico también muy aparte a lo que es la ilustración. Y bueno, yo siempre criticaba un poquito los dibujos de los libros para aprender quechua, ¿no? Porque me parecían muy descontextualizados, ¿no? Entonces dije, ya, basta de criticar, tal vez yo podría hacerlo, ¿no? Pero siempre se necesita ayuda. Entonces le comentaba esto a una amiga que se llama Elena, y muy buena amiga. Entonces durante 2 años estuvimos hablando, planeándolo, y el año pasado nos animamos a lanzar. Entonces la idea es promover la lengua y cultura de Cochabamba, Bolivia, y lo hacemos a través de Instagram, Facebook, y últimamente estamos siguiendo con lo que es YouTube, ¿no? Porque hay que ser bien constantes. Gracias, Micaela, por tu participación en Ahorita. Quisiera que puedas compartir tus redes sociales y de esta manera socializar un poco más el trabajo que desempeñas. La página la pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Atohyachache, que se escribe diferente a como se escucha. Se escribe A-T-U-Q, espacio, Y-A-C-H-A-C-H-I-Q, Atohyachache, ¿no? Que es el profesor Zorro.
hemos escogido este nombre pues porque el zorro es un animal de la zona andina, ¿sí? Aquí lo tenemos en Mixque también, ¿no? En parte del Cono Sur, y además es un animal muy importante en la cosmovisión andina, ¿no? Y hemos escogido por eso, además de que, no sé, hay esa idea de que el zorro es travieso, ¿no? Es un animal muy inteligente, entonces lo hemos tomado el nombre prestado, ¿no? Atojiachache, el zorro, el profesor zorro. Y nos pueden encontrar así en Facebook, Instagram, y agradecerte, pues, Roxana, por este espacio. Huascoticama. Es así que hemos llegado al final de esta entrega de Ahorita. El reencuentro será dentro de 7 días con más información para descubrir el aura de las culturas. Chao, chao.